La Habana, Cuba, 31 de enero de 2026. El gobierno cubano ha prometido una respuesta firme y decidida a la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone aranceles a países que suministren petróleo a la isla. La medida, calificada por La Habana como una brutal agresión y un intento de genocidio, amenaza con exacerbar la ya precaria situación económica y energética de Cuba, sumiendo al país en una crisis aún más profunda. En un comunicado oficial emitido este viernes, el gobierno cubano rechazó categóricamente las acusaciones de Washington, calificándolas de mendaces y vacías de argumentos. La declaración enfatizó la determinación inquebrantable de Cuba de defender su soberanía nacional y rechazó cualquier intento de doblegarla mediante la presión económica. Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una. Patria o muerte, venceremos, rezaba el comunicado. La orden ejecutiva de Trump, justificada bajo el pretexto de una emergencia nacional debido al supuesto peligro que Cuba representa para la seguridad de Estados Unidos, acusa a La Habana de alinearse con actores malignos como Rusia, a albergar bases de espionaje y grupos terroristas, perseguir a opositores políticos y violar los derechos humanos. El gobierno cubano ha denunciado estas acusaciones como absurdas y difamatorias, diseñadas para justificar una política agresiva y desestabilizadora. El presidente Miguel Díaz-Canel, en declaraciones previas, calificó la medida de Trump como evidencia de la naturaleza fascista, criminal y genocida de una administración que, según él, ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense en beneficio de intereses personales. La nueva escalada de tensiones entre Washington y La Habana se produce en un contexto regional ya volátil, marcado por los recientes acontecimientos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación que resultó en la muerte de 32 militares cubanos. Este incidente ha exacerbado aún más la hostilidad de la administración Trump hacia Cuba, que ha sido un firme aliado de Maduro. La dependencia de Cuba de las importaciones de petróleo es crítica. El país necesita aproximadamente 110,000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo alrededor de 40,000 provienen de su propia producción nacional. Venezuela, históricamente el principal proveedor de combustible de Cuba, redujo significativamente sus envíos en 2025, suministrando solo unos 27,000 barriles diarios, una cifra muy inferior a los 100,000 barriles diarios que proporcionaba en años anteriores. México se convirtió en el segundo proveedor más importante, con entre 6,000 y 12,000 barriles diarios, pero incluso este suministro se ve ahora amenazado por la presión de Washington sobre el gobierno mexicano. La imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba podría paralizar aún más la economía de la isla, que ya sufre un crónico déficit de combustible y prolongados apagones diarios. La falta de energía afecta a todos los sectores de la economía, desde la industria hasta la agricultura, y dificulta la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos. El gobierno cubano ha reiterado su disposición a mantener un diálogo serio, responsable y basado en el derecho internacional con Estados Unidos, pero ha insistido en que cualquier negociación debe realizarse en igualdad de condiciones y sin injerencia en los asuntos internos de Cuba. La Habana ha enfatizado que no representa ninguna amenaza para Estados Unidos y que los ciudadanos estadounidenses siempre han sido tratados con respeto y hospitalidad en la isla. Sin embargo, la administración Trump parece decidida a seguir una línea dura hacia Cuba, ignorando las advertencias de la comunidad internacional y las crecientes preocupaciones sobre el impacto humanitario de sus políticas. La Habana ha apelado a la comunidad internacional para que se defina y rechace lo que consideraba una agresión y un crimen contra el pueblo cubano. La situación plantea un desafío significativo para la estabilidad regional y podría tener consecuencias impredecibles. La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Cuba podría desestabilizar aún más la región, aumentar la migración y alimentar el resentimiento antiestadounidense en América Latina. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos y se pregunta si prevalecerá la cordura, la solidaridad y el rechazo a la agresión, la impunidad y el abuso, o si, por el contrario, la política agresiva de la administración Trump conducirá a una nueva era de confrontación y conflicto en la región. La respuesta de Cuba a las nuevas sanciones de Trump será crucial para determinar el futuro de las relaciones entre los dos países y la estabilidad de la región. La isla, a pesar de sus dificultades, ha demostrado una notable capacidad de resistencia a lo largo de su historia y es probable que esta vez no sea diferente. Sin embargo,
La magnitud de la crisis actual plantea serias dudas sobre la capacidad de Cuba para resistir indefinidamente la presión económica y política de Estados Unidos.